Bueno, y se cumplen 35 años de una elección histórica que no tuvo ni una mención el día de hoy en la mañanera. Estamos hablando de la elección del 6 de julio de 1988, en la que compitieron Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier y Rosario Ibarra de Piedra. Esta, hasta ahora, ha sido la elección más competida en la historia de México, más intensa en décadas y que cambió por completo el escenario político nacional. Una elección, esta de 1988, que tuvo muchos elementos muy diferentes, muy especiales, que le hicieron completamente diferente. A partir de ahí cambió la historia de México. Comparezco ante los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para presentar alegatos en defensa de la democracia y ofrecer las pruebas en las que se funda la demanda popular de que se declaren nulas las elecciones presidenciales del pasado 6 de julio. Se cumplen 35 años de la elección presidencial del 6 de julio de 1988. Los candidatos: Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por el Frente Democrático Nacional, Manuel Cloutier por el PAN y Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Los cierres de campaña de Salinas, Cárdenas y Maquio en el Zócalo de la Ciudad de México fueron los tres sorprendentes. Carlos Salinas de Gortari encabezaba la candidatura priista, que por primera vez enfrentaba a un aspirante que provenía de sus propias filas y que había cuestionado en torno suyo a los políticos que abandonaron el PRI para formar la corriente democrática, al que después se unieron varios partidos pequeños que le dieron registro y estructura a esa candidatura. Se trataba del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Los tres partidos con poco peso nacional, pero sin ellos, la candidatura de Cuauhtémoc no se hubiera logrado. Ya en plena campaña, Heberto Castillo, quien era el candidato de la principal expresión de la izquierda, el Partido Mexicano Socialista, declinó en favor de Cárdenas y se terminó de configurar el Frente Democrático Nacional, de donde posteriormente nacería el PRD. En el caso de Manuel Cloutier, había logrado, con Luis H. Álvarez como presidente del Partido Acción Nacional, dar un giro de 180 grados a un panismo que salía de profundas divisiones internas. Hace 5 años, Adolfo Gili escribía en La Jornada el texto La neblina del ayer. Relataba que el 4 de julio de 1988 regresaba de la última gira de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Andaban por Michoacán a 2 días de las elecciones. Habían asesinado a Ovando y Gil, los dos compañeros encargados de controlar los resultados de la elección presidencial del 6 de julio. El secretario de Gobernación era el licenciado Manuel Bartlett y el presidente Miguel de la Madrid. El 6 de julio se efectuó la elección presidencial y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano parecía tener la mayoría de votos. Cuando los resultados favorables llegaban desde todo el país, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Bartlett, anunció que se había caído el sistema. Los datos y la información del Distrito Federal se tardara mucho más tiempo de lo previsto. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. Esa noche fueron a la Secretaría de Gobernación Maquio, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra. Los recibió Manuel Bartlett. Cuando regresó el sistema, cuenta Gili, aparecieron votos, bolsas con papeletas tiradas en campos y ríos. Se fraguó así un fraude donde el licenciado Carlos Salinas de Gortari se convirtió en presidente. Han quedado dudas sobre el resultado final de la elección. Lo más grave de esa noche fue el vacío informativo, desde el gobierno e incluso desde los partidos opositores. Los votos por Cuauhtémoc fueron mayores a los reconocidos. Cárdenas nunca reconoció el resultado y el PAN acordó aquello de la legitimación en los hechos que permitió cambios constitucionales con Salinas. Lo que nosotros creímos era que se necesitaba crear condiciones de gobernabilidad para el país. En el recuento que se hacía en la Cámara de Diputados, convertida en colegio electoral, un candidato guanajuatense a diputado apareció con costales de votos quemados y arrojados a la basura. Incluso algunas de esas boletas
se las puso en las orejas. Fue cuando muchos conocimos a Vicente Fox. La intervención de Porfirio Muñoz Ledo fue histórica. Reconoció que aquellos comicios significaban el fin de la era del partido prácticamente único. Esos días, hace 35 años, cambiaron la historia. Hombres y mujeres fueron pilares para tener un sistema democrático en México.